Muy buenos días, amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado ya a nuestro día domingo de esta semana, en la cual hemos estado estudiando las lecciones de Jeremías. Y por supuesto, para este día domingo estamos estudiando acerca de el Dios de Jeremías. Hermano Cativo, muy buenos días. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Que a donde ustedes se encuentren, hasta allá lleguen las bendiciones que el Señor derrama para todo aquel que lo busca temprano. Y ustedes mañana lo busca. Bendiciones para usted. Así es, amigos y hermanos, que el Señor les siga derramando sus bendiciones. Y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestra hermana Tonita. Muy buenos días, hermana. Buenos días, hermano Manolo, es un placer acompañarles aquí en cabina. Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Es un placer saludarles, que Dios me los bendiga. Amigo y hermano, entonces ahora le hacemos la invitación para que se quede con nosotros para poder iniciar nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso día de domingo. Y por supuesto, antes le pediremos la dirección a nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oramos. Padre Jehová, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones. Pon tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, también de nuestros queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Por favor, Señor, háblanos. Por favor, Padre, haznos entender qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, seguir tu camino. Por favor, te lo suplicamos por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado ya al inicio de nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo, el Dios de Jeremías. Y nuestro repaso de escuela inicia diciendo: los adventistas del séptimo día entienden que en el centro de la gran controversia existe un tema vital. Dice la pregunta: ¿cuál es el carácter de Dios, hermano? Como vemos, dice lo que tú acabas de leer. Los adventistas del séptimo día. ¿Y quiénes son? Nosotros. Entendemos que en el centro de la gran controversia existe un tema vital. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es realmente Dios? ¿Es un tirano? ¿Arbitrario? ¿Como lo evalúa Satanás? ¿O es un padre amante y preocupado que solo quiere el bien para nosotros? Ese es el tema. ¿Qué respondes tú? ¿Qué has creído tú de Dios? ¿Cómo es Él para contigo? Porque de la manera como tú comprendas a Dios, es como tú vas a responderle a Él, obedeciéndole o desobedeciéndole. Estas preguntas, dice, realmente son las más importantes en todo el universo. Después de todo,
¿cuál sería nuestra situación si Dios, en vez de ser bondadoso y estar dispuesto al autosacrificio, fuese, como dice Satanás, arbitrario, cruel y sádico? ¿Dónde cree que estaríamos nosotros? ¿Estaríamos mejor sin un Dios que teniendo un Dios que nos ama? Por eso, como dice ahí, por eso las preguntas son de enorme importancia. Afortunadamente tenemos las respuestas y se las ve mejor en la cruz. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Bien, entonces vemos a dónde podemos ver con mayor claridad a Dios. Si es como lo dice la palabra o como lo dice el enemigo, ¿a dónde lo encontramos que el carácter de Dios fue revelado para nosotros? Dice que lo veamos en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en la cruz? Allí se pagó el precio de mi salvación. Ahí se pagó el precio de tu salvación. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Pero ¿cómo lo consideras tú? Porque la palabra de Dios nos puede decir que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Pero ¿cuántos de nosotros, aún sabiendo todo ello, no vamos a Él? Nomás lo tenemos como que lo necesito en tiempo de necesidad. Allí lo busco, pero los demás días vivo sin Dios. ¿Qué clase de Dios era para Jeremías? Dice, el Dios de Jeremías. Veamos qué nos dice estas citas de Jeremías. En Jeremías 2:13. Dice la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Pero la pregunta es, ¿Dios nos ha dejado a nosotros?
¿Qué responderías tú, Manolo? Claro que no, hermano. Claramente dice la palabra del Señor ahí, me dejaron a mí, porque nosotros como seres humanos somos los que tomamos la decisión de estar con Él o alejarnos. Entonces vemos acá, ¿qué clase de Dios? ¿Cómo nos ha soportado? Si me veo a mí mismo, ¿cómo me he portado con Dios? Después que Él me rescató, me salvó, me perdonó. Veámoslo, cada uno individualmente. ¿Cómo sigue siendo Él? A diario me cuida, me bendice. Él me ama. Veamos más que nos dice Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Qué clase de Dios es el Dios de Jeremías? ¿Qué clase de Dios es tu Dios? ¿Quién puede decirle al mar, no pasas de aquí? Este es tu límite. Solamente alguien que es todopoderoso. Amén. Solamente Él. Y eso es lo que está diciendo. A mí no me temeréis. Yo soy el creador de todo, tu creador. Y le digo a la naturaleza hasta dónde debe de llegar, al mar. No os amedrentaréis ante mí. No me tendrás respeto. Me ignoraréis. Porque eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y eso es lo que hacemos muchas veces hoy. Pero Él nos dice, yo soy tu creador. Yo soy el Dios todopoderoso. Que dice Jeremías 11:22. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. ¿Qué está diciendo aquí? Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los castigaré. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros vamos a ser castigados? Por desobedientes. Porque teniendo un Dios que nos ama, teniendo un Dios todopoderoso, teniendo a alguien que a diario quiere nuestra felicidad, nosotros buscamos cisternas rotas, buscamos el peligro, buscamos el pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos lejos de Cristo? ¿Cuántos hoy en día están viviendo un cristianismo sin Cristo en sus corazones? Y desgraciadamente va a pasar esto, lo que acabamos de leer en Jeremías 11:22.
Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Dios no castiga al obediente. Dios va a castigar al desobediente. Los jóvenes morirán a espada. Sus hijos y sus hijas morirán de hambre. ¿Qué más nos dice Jeremías 31:3? Hace mucho se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. Qué hermosa palabras hay aquí. ¿Qué nos dice ahí? Miren, con amor eterno te he amado. ¿Y cómo es el amor eterno? ¿Es porque soy bueno? ¿Es porque soy obediente? ¿Es porque tengo? ¿Es porque no me falta nada? ¿Cuál es el amor eterno? El amor eterno es aquel que no importa cómo yo viva, Dios está allí. No quiere decir que el amor eterno, viviendo como yo quiero vivir, me va a salvar. Pero el amor eterno de Dios está allí todo el tiempo para ayudarme. Pero depende de mí. Ese libre albedrío que tengo de aceptar su amor o rechazar su amor. Depende de mí. Y muchos están utilizando su libre albedrío para rechazar el amor de Dios, ese amor eterno. Por eso dice: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios es Dios misericordioso, tardo para la ira, dice grande en misericordia. Pero no porque Él es misericordioso y tarde para la ira, Él va a ser o va a poner en el olvido la desobediencia de aquel que se llama cristiano. Si no lo busca a tiempo y se arrepiente de todo corazón, llegará el momento que, como el Señor leímos en el versículo anterior, yo os castigaré. Pero ahora que todavía la misericordia está, aferrémonos a Él, busquémosle, porque Él nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No importa cómo hayas estado viviendo todo este tiempo, hermano, busca al Señor. Él te ama, Él está con los brazos abiertos esperándote. Recuerda ese hijo pródigo que salió y se fue de la casa del padre. El padre lo estaba esperando siempre. Ese hijo pródigo, puede que seas tú o sea yo. Volvámonos a Él. ¿Qué más nos dice Jeremías 3:7? Y pensé que después de haber hecho todo eso, se volverá a mí, pero no se volvió, y su infiel hermana Judá lo vio. Imagínense, después de hacer todo esto, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Pregúntate, ¿qué ha hecho Dios?
Y nos dice, bueno, al reconocer se va a volver a mí. Pero estas palabras con dolor que salen del corazón de Dios, pero no se volvió. Y lo vio su hermana. Aquí está poniendo el ejemplo de las dos hermanas, o sea, del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, cuando se dividió en el Israel y Judá, Judá miró cómo el pueblo de Israel, por desobedecer, fue castigada. Dios esperaba que Judá, al ver lo que le había pasado a Israel, ellos se aferrarían de la misericordia de Dios, amarían a Dios, obedecerían a Dios. Pero ¿qué dice? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Será que nosotros estamos también igual? Veamos en las ayudas que tenemos para el estudio de este día. El Señor o el Dios de Jeremías. Vamos a ver 5 puntos que nos dice acá. El Dios de Jeremías es una fuente inagotable. O sea, algo inagotable es siempre. Nunca faltará. Va a haber amor, misericordia, perdón para todo aquel que lo busca. El Señor dice, el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. El Señor de Jeremías es la única fuente inagotable de agua viva. Esto significa que hallaremos insatisfactoria cualquier otra fuente a la cual acudamos. En su manifestación encarnada en el Nuevo Testamento, Él nos dice a ti y a mí, si conocieras el don de Dios. ¿Se recuerdan a quién se lo dijo? A la mujer samaritana. Cuando Él le pide agua y dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Juan 4:10. Cuando bebemos del agua de vida que Él nos ofrece, su Espíritu en nosotros hará que de nuestro interior broten ríos de agua viva para refrigerar a otros, convirtiéndonos así en instrumentos en sus manos para bendición de los demás. No olvidemos, el Dios de Jeremías, el Dios, ponga su nombre, es una fuente inagotable. ¿Qué más es tu Dios? Mi Dios es digno de ser temido. El Señor de Jeremías es Dios digno de nuestro temor y reverencia. No es el temor del miedo, sino el del supremo reconocimiento y respeto que produce la obediencia. Él es el Dios cuyo estatuto obedece el imponente mar y respetan sus impetuosas olas. Él nos pregunta, ¿a mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por límite? Por estatuto eterno que no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no lo traspasarán. Jeremías 5:22. Sin que lo permita su voluntad. Ya vemos
Como les dije, vamos a ver 5 aspectos. Ya vimos 2. Una es que el Dios de Jeremías es una fuente inagotable. Es digno de ser temido. Pero recuerde, también nos dice, no justificará al malvado. El Señor de Jeremías es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, pero que de ningún modo justifica al malvado, porque es Dios amante de la equidad y la justicia. Le dijo a Jeremías, su siervo: así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No quedará ni un resto de ellos, pues yo traeré el mal sobre los hombres de Anatot en el año de su castigo. Él es juez justo de toda la tierra. Por eso dice, no justificará al malvado. Él es juez justo de toda la tierra. ¿Cuál es otro de los aspectos? También nos dice nuestro Dios, ama con amor eterno. El Señor de Jeremías nos dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Su amor es eterno, permanente, constante. Por lo tanto, su misericordia, un derivado de su amor, no se agota y nos cubrirá a término indefinido, a menos que nosotros con rebeldía la rechacemos definitivamente. Entonces ya vemos que también el Dios de Jeremías ama con amor eterno. Nuestro Dios nos ama con amor eterno. Y otro de los aspectos es que el Dios de Jeremías es Dios del cansado y del triste. El Señor de Jeremías ve nuestras cargas y pesares. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el consuelo de toda alma entristecida. Podemos descansar en su promesa, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Se encuentra en Jeremías 31:25. Independientemente de cuál sea nuestra carga, podemos aceptar su invitación neotestamentaria. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, queridos hermanos, sigamos escuchando los consejos. Y ahora fíjense lo que nos dice el espíritu de profecía. Necesitamos entender que individualmente somos socios de Dios. ¿Socios de Dios? Sí. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Nos amonesta y añade: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así vemos la colaboración que existe entre los instrumentos divinos y los humanos. Se necesita la lluvia temprana y la tardía. Somos colaboradores de Dios. Solo el Señor puede dar las preciosas lluvias, las lluvias temprana y tardía. Las nubes, la luz del sol, el rocío de la noche, son las más preciadas provisiones del cielo. Pero todos estos favores generosamente derramados por el cielo serán de muy poco valor para los que no se apropien de ellos mediante esfuerzos diligentes y penosos. La agricultura requiere esfuerzos personales. Hay que arar primero y arar cruzado después. Hay que disponer de implementos y maquinarias, y la pericia humana los tiene que usar.
Hay que sembrar la semilla a su debido tiempo. Hay que tener en cuenta las leyes que controlan el tiempo de sembrar y cosechar, pues de lo contrario, no habrá cosechas. ¿Qué nos está diciendo todo esto, hermanos? Así como el agricultor toma tiempo para preparar la tierra y es paciente después que siembra la semilla, de esperar que salga la plantita, cuidarla y que más adelante crezca y luego dé fruto. Así, nuestra relación con Dios debemos de cuidarla. Deben de haber esfuerzos de parte mía. Sigue diciendo, de esa manera se ilustra la coparticipación que debe existir entre lo humano y lo divino. Todo el poder pertenece a Dios. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Por lo tanto, ¿cuántas horas podremos trabajar seguros sin el Señor? Toda la gloria procede de Dios y le debiera ser atribuida de todas las maneras posibles mediante nuestra cooperación con Él. Veamos qué más nos dice acá. Y con eso terminaremos. Necesitamos considerar cuidadosamente nuestro propio interés espiritual. Si moramos con Cristo, no permitiremos que ninguna ambiciosa transacción comercial, incluso para servir a Dios, anule la fragancia espiritual que debiera caracterizar nuestra relación con nuestros hermanos. Bien, ¿qué consejo encontramos ahí? ¿Qué consejo encontró usted allí? Necesitamos considerar cuidadosamente nuestro propio interés espiritual. O sea, usted vea su propio interés, cuídelo. Esfuércese para que su vida espiritual esté fuerte. ¿Y cómo? ¿Cómo lo podrá mantener fuerte? Levantándose temprano, a alimentarse de la palabra de Dios. Levantarse temprano, a platicar con Dios. Y luego de lo que el Señor le ha dicho, le ha enseñado, compártalo. Y de esa manera estaremos nosotros fuertes. ¿Cómo termina el día de hoy? Aquí nos hace una pregunta. ¿Qué evidencias del carácter amante de Dios has visto en tu propia vida? Bien, hermano, ahí tiene usted para hacer una lista de, como nos dice, qué evidencias del carácter amante de Dios has visto en tu propia vida. ¿Cómo se está reflejando en ti lo que Dios ha hecho en tu vida? Bien, querido hermano, que el Dios de Jeremías sea también el Dios de cada uno de nosotros. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, al cual estamos esperando y que pronto viene por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bien, amigos y hermanos, ese fue nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Se despide de ustedes su amigo y hermano Manolo Roca desde cabina. Hasta pronto.